pues me presento. Mi nombre es Sharon Rico y de antemano les agradezco mucho su presencia y atención a este seminario. Les doy una cálida bienvenida a la sesión inaugural del Seminario de Investigación en Filosofía Aplicada. Este seminario constituye uno de los proyectos del equipo Delfos Filosofía Aplicada en beneficio de la investigación, difusión y divulgación de esta línea, que como ya sabrán, es relativamente nueva en el campo de la filosofía. Lo primero que quisiera mencionarles y recordarles es el objetivo general de este seminario. Como ya les habíamos mencionado en correos anteriores y en la convocatoria, lo que busca este seminario es profundizar en las incidencias e implicaciones de la filosofía sobre cuestiones actuales. Tales cuestiones sin duda tienen que ver con nuestro mundo actual, tanto con el entorno que vivimos comúnmente. Y además, en este proyecto y en este seminario, creemos firmemente que la filosofía tiene un lugar en esta unidad sistémica, pese a que muchas veces pareciera que tal lugar se olvida por las especulaciones abstractas, las teorías complejas y específicas del quehacer filosófico. Así, como respuesta de esta problemática, la finalidad de este proyecto consiste en precisar las posibles relaciones entre los modelos filosóficos y el mundo contemporáneo, es decir, ubicar el lugar tan importante que tiene el filósofo en él, pese a todos los cambios históricos. De manera general, entonces, les comentamos que la propuesta que ofrece este proyecto es muy sencilla. La intención de este seminario es meramente formativa, ya que vamos a tratar de crear comunidades, nichos y grupos de trabajo en el que logremos desarrollar las finalidades antes expuestas. Naturalmente, aquí vamos a buscar también crear un canal de comunicación entre investigadores, estudiosos y profesionales de la filosofía aplicada, en el que se puedan compartir, difundir o divulgar diferentes enfoques, materiales, prácticas o pericias útiles para enriquecer nuestra formación en este campo, de acuerdo a las perspectivas que podemos darle a nuestras investigaciones filosóficas y sobre todo a las direcciones que le podamos dar en nuestras prácticas. De manera general, entonces, para concluir como con esta inauguración a este seminario, quiero recordarles cuál va a ser la dinámica de este. Va a constar de 2 sesiones que se van a celebrar cada 15 días. Se van a dividir en sesiones ordinarias y en ciclos de conferencias. En las sesiones ordinarias, como la del día de hoy, vamos a estar revisando y estudiando diversos capítulos del libro A Companion to Applied Philosophy del autor Liper Rastumen Casper. Les reitero además la invitación a que ustedes se postulen como expositores de algún capítulo que les llame la atención por vía el correo electrónico en Gmail. Y además les comento también que los ciclos de conferencias vamos a tratar temas específicos con relación a la aplicabilidad de la filosofía, de diferentes disciplinas como la bioética, ontología y metafísica, filosofía de la ciencia y filosofía del lenguaje. Entonces, sin más preámbulos, oficialmente queda inaugurada la primera sesión de nuestro seminario con la participación de Víctor Nava, quien nos apoyará exponiendo el primer capítulo del libro antes mencionado. Muchas gracias, siéntanse muy bienvenidos. Bueno, muchas gracias. Reitero la bienvenida que les hizo Sharon. Vamos a comenzar con la presentación. Este primer capítulo, ya como ustedes se enteraron bien en los correos, trata sobre el primer, justamente que es la especie de introducción o el primer capítulo del libro del compendio sobre filosofía aplicada. Este artículo lo describe el mismo que compendia el mismo libro, es Casper Liper Rasmussen, y bueno, todo esto pertenece al Seminario de Investigación en Filosofía Aplicada. La dinámica de la exposición va a estar constituida de la siguiente forma. Yo dividí el trabajo para hoy en tres grupos o en 3 módulos, ¿no? El primer módulo y el segundo está acorde a cómo Liper hace la exposición en el artículo sobre filosofía aplicada, ¿no? En un primer momento en el artículo nos habla de qué es lo que él entiende o qué es lo que él está definiendo por filosofía aplicada, y en el segundo momento
Él habla de pues de las cuestiones contextuales, de las cuestiones tradicionales con las cuales nosotros podemos entender el término, ¿no? Y nos habla pues de las diferentes concepciones que podemos encontrar en los nichos teóricos. Entre el primer módulo y el segundo módulo, yo agregué un espacio para comentarios. Vamos a tener 3 espacios pertinentes a los comentarios. En virtud de que, bueno, esto se trata de un seminario y pues la idea es de los seminarios es generar una especie de retroalimentación, ¿no? Pese a que nos enfrentamos a estas complejidades de no estar de manera presencial, ¿no? Quizá no podemos suplir de manera completa, perdón, el hecho de la dinámica y de la retroalimentación que se puede dar en un seminario a nivel físico. Pero bueno, esta es una alternativa y pues la idea es irnos retroalimentando, ir generando ideas y ir generando nuevas conclusiones, ¿no? Para el beneficio de este proyecto. Bueno, enseguida, después de de los 2 primeros módulos que son propiamente del trabajo del IPER, agregué un tercer módulo, ¿no? Y esto es acerca pues, un espacio reflexivo, ¿no? Acerca de lo que nos dejó la lectura y acerca de lo que podemos decir finalmente después de abordar el artículo del IPER, acerca de qué podemos decir sobre el concepto de filosofía aplicada, ¿no? Con qué tipo de concepto nos podemos comprometer quizá teóricamente o con qué tipo de concepto podemos apelar para la justificación de algún desarrollo o de algún proyecto que tengamos en puerta, ¿no? Bueno, con ello agrego 7 expectativas para la presentación. Estas expectativas son, pues, una especie de objetivos que se buscan conseguir particularmente en esta primera etapa, ¿no? Y esto es, pues, una indagación en las caracterizaciones típicas o intuitivas sobre la filosofía aplicada, es decir, darnos una especie de idea o una especie de argumento con el cual nosotros podamos entender o al menos eh, comprender parcialmente sobre qué va la filosofía aplicada, ¿no? La segunda expectativa es, pues, que esta lectura y esta exposición también nos ofrece una contextualización y determinación de tradiciones teóricas, ¿no? En este sentido, nosotros podemos ir ubicando los diferentes nichos teóricos en donde se está desarrollando la filosofía aplicada, pese a que, como sabemos, es una rama o un campo de la filosofía relativamente nuevo. Si se compara, por ejemplo, con campos como el de la lógica, el de la epistemología, quizá en filosofía aplicada no hay tanto desarrollo, ¿no? Entonces es de utilidad de empezar a ubicar estas tradiciones para integrarse en el posible, en los posibles paradigmas, ¿no? Paradigmas válidos hoy en día sobre las cuestiones de la filosofía, ¿no? Y filosofía aplicada. La tercera expectativa es, pues se trata de ubicar el estado actual de la cuestión, ¿no? Sobre qué es esto, qué vamos a entender por la rama en cuestión, la filosofía aplicada. La lectura que elegimos para esta serie de exposiciones y para este seminario nos propone eso, ¿no? Nos propone la actualidad relativamente hablando, sobre las cuestiones que tratan, o sea, qué tipo de cuestiones se enfrentan y qué tipo de cuestiones tratan pues, quiero decir, son vigentes hoy en día, ¿no? Sobre filosofía aplicada. Una cuarta expectativa son una recomendación de exponentes, de gente que está trabajando hoy en día teóricamente y aplicadamente en este campo. Una quinta es una demarcación de los criterios semánticos para el término filosofía aplicada, es decir, la lectura pues nos ofrece o al menos nos sugiere con qué tipo de condiciones nosotros vamos a evaluar algún objeto, algún hecho o alguna aplicación que queramos determinar si se trata por filosofía aplicada, ¿no?
En un sexto punto son estrategias para la propia aplicabilidad filosófica. La lectura igual nos va a ir ofreciendo pues otras sugerencias sobre cómo podemos quizá implementar los modelos teóricos en los cuales nosotros ya llevemos un desarrollo en nuestras respectivas investigaciones, o los métodos que hemos aprendido en esta formación, ¿no? En filosofía. Y bueno, el séptimo punto, y este es un compromiso propio del propio Lipper, eh, es el hecho de marcar una diferencia entre filosofía aplicada y ética aplicada, ¿no? Su interés a lo largo de toda la lectura es pues, argumentar a favor de que la filosofía aplicada y la ética aplicada son cosas distintas, y además que la ética aplicada puede ser una subdisciplina o un subconjunto propio de este campo, ¿no? De la filosofía aplicada. Es decir, la filosofía aplicada es más amplia que la mera ética aplicada. Bueno, ya comentando cuáles son como las principales expectativas que pretendemos cumplir con esta exposición, pues voy a dar una pauta para hablar del autor, de Casper Lipper. De pronto, pues no es un autor reconocido tan popular, ¿no? Como puede ser otros autores, por ejemplo, no sé, se me viene a la mente Priest en el campo de la lógica, ¿no? De pronto él pues se encuentra en un nicho quizá un poco apartado, pero pues no por ello carece de elementos de rigor filosófico, de elementos de rigor en los tratamientos teóricos que él nos ofrece para argumentar sobre filosofía aplicada, ¿no? Él curiosamente pertenece al departamento de ciencias políticas, no está en algún departamento de filosofía, sino de ciencias políticas, en la Universidad de Aarhus, en Dinamarca. Y pues sus líneas de investigación pues son variadas. Yo catalogué estas, pues las encontré en sus principales publicaciones que hay en la red, ¿no? Que es sobre todo Sociedad y Política, Ética y Filosofía Moral, filosofía política y económica, historia de las ideas, didáctica filosófica, bioética y, pues como saben, filosofía aplicada y teorización sobre la filosofía aplicada. Bueno, pese a la diversidad que nos ofrece en las áreas de investigación Lipper, algún común, y esto lo podemos ver desde el enfoque de sus publicaciones, es que él se ciñe pues a un rudimento filosófico para tratar estas diferentes disciplinas, ¿no? En este caso, y repito, por las publicaciones, parece que él se sirve de cuestiones éticas para argumentar en campos como la sociología o la política, o en campos como la historia, ¿no? Entonces, de pronto, pese a la diversidad, él se nos presenta como el perfil del filósofo que realmente está aplicando, en este caso, algún sentido, algún aspecto de la filosofía a otros campos no filosóficos. De aquí a que pues tenga pericia, ¿no? Goce de una cierta pericia, y pues el artículo también lo demuestra a nivel argumentativo. Y bueno, este artículo comienza tratando de exponer una idea intuitiva, ¿no? De filosofía aplicada. Y lo que nos dice Lipper es que la filosofía aplicada tradicionalmente se diferencia de la filosofía no aplicada, o comúnmente también llamada filosofía pura, ¿no? Algunas de las motivaciones contextuales que, que están detrás del surgimiento de la filosofía aplicada es el hecho de distinguirla de las prácticas quizá académicas, de las prácticas tradicionales de hacer filosofía en el instituto, ¿no? Donde se tratan temas muy sumamente abstractos, sumamente alejados de la realidad, ¿no? Entonces, este es como un primer acercamiento, ¿no? Una distinción entre filosofía aplicada de la no aplicada. El segundo punto que él nos maneja es que necesariamente en filosofía aplicada se trata de aplicar a algo más, ¿no? Esto es quizá un punto redundante,
pero es a su vez necesario para la definición del término, ¿no? Filosofía aplicada. No por ello dice que la filosofía pura no se aplica a algo más, simplemente dice que la aplicación es una condición en este sentido necesaria para la filosofía aplicada, ¿no? Y bueno, una acotación más que nos ofrece sobre esta primera línea es que él dice que las teorizaciones sobre filosofía aplicada no pueden corresponder propiamente a la filosofía aplicada, es decir, están en un segundo nivel. Él en el ejemplo que usa dice, bueno, cuando yo digo que estoy haciendo filosofía aplicada y me preguntan qué tipo de filosofía aplicada y yo digo, bueno, estoy redactando algo acerca de qué tipo de nociones son válidas en el uso del término filosofía aplicada, pues de pronto esto ya no es tan coherente, ¿no? Él lo maneja como un error gramatical, ¿no? Un error de no saber entender los términos. Y pues bueno, estas divisiones también nos van a ayudar a comprender qué hacemos, por ejemplo, aquí en el seminario, ¿no? En el seminario de filosofía, de investigación en filosofía aplicada, pues en un primer momento no estamos haciendo filosofía aplicada como tal, sino estamos teorizando de cómo es posible hacer filosofía aplicada y pues ello son motivaciones eh, que tenemos para implementar a nuestras respectivas investigaciones, ¿no? En fin, sobre estas ideas hay unas primeras cuestiones a considerar, ¿no? Y él nos va a decir que el término, y esto ya desde un nivel eh, nominal de las definiciones, el término siempre va a estar en función de lo que vayamos a entender por el término filosofía y por aplicación. Es decir, si por ejemplo por el término filosofía entendemos a esta serie de especulaciones sumamente abstractas, sumamente generales, que no tienen ninguna incidencia en casos concretos, pues de pronto la idea de filosofía aplicada se vuelve imposible, ¿no? En esta concepción. Él nos matiza, o sea, cómo es que funcionan estas relaciones entre términos y los términos complejos, que es filosofía aplicada. Dice, bueno, si por filosofía entendemos a un enfoque especial para abordar los problemas, entonces filosofía aplicada puede quedar más o menos como un análisis conceptual meticuloso de cierta cuestión, que busca hacer explícitas las relaciones, sea lógicas, semánticas, ontológicas, éticas, en alguna rama de la filosofía, sobre esta cuestión a tratar, ¿no? Eh, por ahí nos va sugiriendo hacia dónde podemos ir determinando desde un nivel lingüístico el término filosofía aplicada, ¿no? En virtud de seguir o de ofrecer una definición en sentido amplio de término filosofía y respectivamente de aplicación. Él nos dirá también, por ejemplo, si por filosofía entendemos un conjunto de principios sustantivos, sustanciales o primarios, axiomáticos quizá, el término filosofía aplicada puede entenderse como el uso de estos principios para la interpretación o explicación de las cuestiones, de ciertas cuestiones o de ciertas justificaciones. La idea en general, repito, que el término filosofía aplicada lingüísticamente está en función de lo que vayamos a entender por filosofía y por aplicar, ¿no? Bueno, esa es una consideración que él nos implementa. Y esta consideración necesariamente tiene implicaciones, ¿no? Y yo las llamaré implicaciones metódicas. Y esto es que desde una perspectiva, en este caso, por ejemplo, la de nosotros, en los nichos de trabajo, en los nichos de investigación acerca de cierta materia, no se pueden pensar en una definiciones esenciales, ¿no? Universales o absolutas, ¿no? Más bien como dice el segundo punto, el sentido en este caso de filosofía aplicada o de los términos, siempre va a estar en función de los sistemas de lenguaje en vigor, ¿no? O los sistemas de lenguaje que son válidos para cierto paradigma, ¿no? Esto tampoco significa que, bueno, en primer lugar se habla o se apela a la convención, ¿no? En el lenguaje. Si hay como cierta convención y esa convención, pues determina en un sentido parcial al término que buscamos definir, ¿no?
pero eso no significa que el término completamente o la semántica de este término sea convencional. Más bien lo que él nos dice es que parcialmente la convención participa en la idea de la definición de estos términos, ¿no? Parcialmente porque la otra parte la va a corresponder quizá a los criterios materiales, ¿no? Los criterios reales. Es decir, que este término pueda responder de manera adecuada a los hechos, a las cosas, a los objetos a los cuales busca representar. En general, este es un enfoque del hiper, un enfoque, les decía, metódico, porque ya nos está hablando de algo, ¿no? Que será elemental para comprender las diferencias de las cuales va a hablar en la segunda parte de la lectura, las diferencias entre los términos de filosofía aplicada, ¿no? Es algo a considerar y pues bueno, en virtud de de este primer enfoque, yo quiero dar el espacio a los comentarios. Un segundo para habilitarlos. Los comentarios pueden realizarlos vía chat o pueden deshabilitar su micrófono. Aparte de la constancia, Víctor, creo que aquí hay tenemos una duda. un comentario en el chat. Sí. Gustavo nos dice que, es decir, que para entender la filosofía aplicada dentro de un sistema no pertenece al mismo sistema de la filosofía aplicada. Si estoy entendiendo bien, no sé si... Bueno, la idea de apelar a los sistemas de lenguaje es que sobre todo es tirar la idea de un esencialismo en las definiciones, ¿no? O una idea de que podemos llegar como a una definición absoluta de las cosas, ¿no? Esto más bien dirige a que nosotros interpretemos o tratemos de atender a las semánticas que son válidas para para un determinado paradigma, ¿no? Para un determinado nicho de investigación, ¿no? Por semánticas o por sistemas semánticos vamos a entender como al conjunto a grandes rasgos, de una manera muy superficial, el conjunto de jergas filosóficas que usan o por las que se valen ciertos nichos filosóficos en este caso. Entonces, el sentido del término filosofía aplicada debe de considerar estas diferencias, ¿no? Estas diferencias entre nichos de estudio, ¿no? Y bueno, el sentido se ve definiendo dentro del propio nicho. O sea, es decir, el término filosofía aplicada solo puede valer para el sistema de lenguaje que está en vigor en el paradigma relativo a este sistema, ¿no? Esa es la idea de esta primera parte. No sé si con eso contesto la pregunta. Gustavo, y muchas gracias por tu participación. Perfecto. Bueno, esta primera parte sí es muy prematura, pero ya nos está indicando el método, ¿no? El método que va a usar Lipper para seguir el desarrollo de esta investigación en filosofía aplicada. Perdón. Víctor, tenemos otra pregunta. Sí, aquí la dice. Anaí nos dice, retomando lo que plantea Gustavo, ¿se puede entender que para que la filosofía sea aplicada debe enfocarse a fenómenos? Pues, según entiendo, pensar la filosofía aplicada sería seguir pensando sobre ideas, pero no sobre un fenómeno concreto. Estoy leyendo las dos. Bueno, Anaí, sobre tu pregunta, o sea, sobre si la filosofía aplicada se trata sobre fenómenos o sobre bueno,
sobre fenómenos, sobre o situaciones concretas o sobre ideas. Esto va a variar según también la concepción que se mantenga en cierto nicho, y esta es la parte que sigue en la exposición. O sea, para algunos casos la filosofía aplicada trata sobre fenómenos concretos, para otros trata sobre ideas abstractas, son ideas que son instanciaciones de ideas generales, ¿no? Ideas quizá particulares de algún tema. Y para otros no, o sea, para otros la idea de filosofía aplicada trata sobre modificar las circunstancias contextuales en las que uno se encuentra. Pero bueno, esto lo vamos a ir retomando en este segundo, en el segundo módulo de la sesión. Pero sí, o sea, voy a estar muy atento para responder particularmente pues esta pregunta, ¿no? Y bueno, Jorge Miguel dice, en sentido estricto, no podemos reducir la filosofía aplicada a una mera filosofía práctica como lo es la ética. Pues extensionalmente hay cosas que toca la filosofía práctica, que también toca la ética, que toca la ética aplicada y que toca la filosofía aplicada, ¿no? Pero bueno, en la tradición, particularmente en la del hiper, porque hay tradiciones en donde pues el uso de los términos de pronto no es tan específico, ¿no? Y se toma por filosofía aplicada una filosofía práctica. Pero con Lippert, ¿no? Él quiere demarcar diferencias entre una filosofía práctica de una filosofía aplicada y de la propia ética, ¿no? Y de la ética también aplicada, que es su principal interés. Y él va a decir que no se puede reducir porque, bueno, más adelante lo retomo, pero eh, la filosofía aplicada en algún sentido trata sobre cuestiones muy específicas de algún tema, cuestiones muy concretas, mientras la filosofía práctica nos puede dar generalidades. Es decir, por ejemplo, filosofía práctica, ética entendida como filosofía práctica puede tratar sobre qué son ¿qué es la moral, no? O qué son las normas morales. Es una pregunta muy abierta, mientras la filosofía aplicada puede tratar cuestiones ya muy específicas que quizá se diferencian de la práctica en el ejemplo de cuándo es permitido matar, ¿no? ¿Cuándo es permitido matar en una sociedad injusta, por ejemplo? Que ahí ya es un tema la diferencia entre una y otra quizá es que la filosofía aplicada va más enfocada en esas líneas, a cuestiones muy específicas, mientras las prácticas y las filosofías puras están enfocadas a generalidades, que bueno, también vamos a tener grados. Pero es buena pregunta, y también vamos a seguir argumentando ahorita a favor de las diferencias entre estas divisiones. ¿Alguna otra cuestión que tengan? Pues bueno, continúo con el segundo módulo. Y en este segundo módulo, el autor nos va a hacer una especie de catálogo de tipos de concepciones de filosofía aplicada, ¿no? Concepciones que están vigentes en las prácticas filosóficas, ¿no? En las prácticas filosóficas de este campo. Él va a distinguir a siete modos, ¿no? de hacer filosofía aplicada. De la relevancia, de la especificidad, filosofía aplicada práctica, activista, metodológica, empírica y de la audiencia. Bueno, la exposición además en el artículo es un poco asimétrica por parte de Lippert, porque él le da mayor carga explicativa a las primeras, me parece, a las primeras 4 de modalidades de la filosofía aplicada, mientras las últimas de pronto solo las describe sin dar como una crítica, sin dar algunas consideraciones o implicaciones teóricas y ontológicas y lógicas de las concepciones. Simplemente se dedica a describirlas, o sea, menciona que estas existen y de qué trata y nada más. Esto se los cuento porque la exposición de este segundo módulo está más cargado en las primeras tres modalidades, tres concepciones de filosofía aplicada, y de pronto las últimas concepciones son un poco más limitadas, ¿no? En explicación, pero no por ello
las hacemos menos, ¿no? Bueno, comenzando por la concepción de la relevancia, él va a definir a la filosofía de la relevancia bajo la siguiente norma, ¿no? Él va a decir que en la concepción de la relevancia, la filosofía se aplica cuando es relevante para cuestiones importantes de la vida cotidiana, ¿no? Y aquí los principales representantes de esta serie casi, o sea, es como el estándar en que encontramos hoy en día investigaciones sobre filosofía aplicada. O sea, la motivación por tratar cuestiones importantes para la vida, ¿no? El principal representante para Lipper es Leslie Stevenson. De hecho, gran parte del artículo se lo dedica a un artículo que desarrolló Stevenson, ¿no? También sobre filosofía aplicada y pues contraargumenta algunas posturas en este artículo a las que tiene Leslie Stevenson. Y bueno, además de esta autora, aquí está. Hoy en día y en habla hispana, tenemos otros representantes como José Barrientos. Él es como uno de las autoridades en filosofía aplicada, él es español. Y pues bueno, también podemos encontrar de manera muy trivial a Marinov, eh, Ernest y Eichenbach. Estos autores tocan temas de filosofía aplicada y tocan temas de filosofía práctica y práctica filosófica. Pero todos, el común de los autores es que tienen la motivación de llevar a la filosofía cuestiones de la vida común, ¿no? Y es por ello que caen bajo esta insignia, ¿no? Esta concepción de la relevancia. Bueno, no cambia. En la concepción de la relevancia, el criterio para saber cuándo algo es filosofía aplicada está en función siempre de lo que se va a considerar como cosa importante para la vida cotidiana, ¿no? Y Lipper nos da ejemplos, ¿no? Él dice, bueno, pueden ser cuestiones existenciales como ¿por qué es mala la muerte? Hasta cuestiones políticas como ¿qué deberíamos hacer frente al calentamiento global, ¿no? A su vez, en esta concepción se nos plantea una división entre filosofía pura y aplicada, pero esta división no tiene que ver con la materia, ¿no? Con la naturaleza de los campos, sino tiene que ver con que si los temas que estas filosofías tratan son planteados en la vida cotidiana. Si no son planteados en la vida cotidiana, la filosofía es pura, y si lo son, la filosofía es aplicada, ¿no? De modo que, en conclusión, pues, la conclusión para esta concepción es que la división entre filosofía aplicada y filosofía pura es contextualmente relativa. Es decir, siempre va a cambiar, depende de los contextos, depende de lo que se considere importante para la vida cotidiana en los diferentes contextos, ¿no? Ahora, Leslie Stevenson en su artículo va a decir, ella está como en la defensa de esta idea de ir reduciendo la filosofía aplicada a la ética aplicada. Ella va a decir que esta concepción se empata bastante porque muchas de las cosas que tratamos en la vida cotidiana que se tratan de manera filosófica son cuestiones éticas. Entonces, ella empieza a sugerir un reduccionismo, ¿no? Entre estas dos pues, disciplinas, ¿no? Entre estos dos campos, consideraciones, ¿no? La primera es lo que ya les decía, que el sentido de filosofía aplicada va a variar con el tiempo y por ende lo que vayamos a concebir nosotros como un ejemplo de filosofía aplicada también va a tener pues como cierta vigencia y cierta relatividad, ¿no? Por ejemplo, cuando, no sé, por ejemplo, en la modernidad el tema de la libertad era una cuestión que les pasaba a la gente por la mente, una cuestión quizá importante, ¿no? Que se instanció en la filosofía, en las preocupaciones filosóficas, ¿no? Pero de pronto este tema de la libertad, bueno, para ese contexto, pues puede pasar, una teorización filosófica sobre la libertad puede pasar como algo, como un caso de filosofía aplicada.
pero por ejemplo en un contexto diferente, un contexto determinista, como puede ser el de, no sé, me imagino el utilitarismo radical, ¿no? En donde pues todo está ya fielmente determinado. De pronto la idea de libertad ya no es una preocupación para este contexto, ¿no? Entonces, una teorización filosófica sobre la libertad ya no es un asunto de filosofía aplicada. Esta es una implicación de esta concepción, ¿no? Que la variabilidad de casos y la relatividad de casos concretos en los que podemos encontrar una filosofía aplicada, ¿no? Una segunda consideración es que dice que sí, o sea, que aunque la mayoría de las preguntas anunciadas en el ejemplo que él nos ofrece sobre filosofía aplicada de la relevancia caen en el dominio de la ética, dice, pues también hay sus excepciones, ¿no? Hay cuestiones, por ejemplo, epistemológicas. Por ejemplo, hoy en día una cuestión importante es cuándo distinguir una noticia falsa en las redes sociales, ¿no? Que se traduce en términos filosóficos de, pues, una teoría de verdad que nos hable de cuándo distinguir la verdad de una noticia en red de la que no, o sea, de la que carece de esta verdad, ¿no? Estas cuestiones pasan y están pasando hoy en día como preocupaciones o cosas importantes para la vida cotidiana, pero no pueden reducirse a una cuestión ética. Por ende, la filosofía, bueno, desde esta consideración, la filosofía aplicada y la ética aplicada no pueden ser extensionalmente equivalentes, ¿no? Si hay una diferencia. La tercera, perdón, consideración va a favor de esta idea de la defensa de distinguir entre filosofía aplicada y ética aplicada. Y es que dice que Stevenson, al plantear la concepción de la relevancia, los ejemplos y el modo en cómo trataba de justificar y argumentar a favor de la filosofía era tendenciosamente moral, ¿no? Y ella hablaba de, por ejemplo, cuestiones importantes para la vida cotidiana, sí, pero ella está tomando por cuestiones importantes únicamente el campo de lo ético. Y Lipper dice que no, o sea, esta defensa a la filosofía aplicada de la relevancia también se puede dar desde otros enfoques, como el de la filosofía de la tecnología, por ejemplo. ¿En qué tipo de aparatos o de tecnologías son viables para alguna consideración en materia de filosofía, ¿no? Por ejemplo, qué tipo de recursos técnicos nos permiten desarrollar una amplitud a nivel de nuestros desarrollos epistémicos, ¿no? Esa es una cuestión que está por fuera de una tendencia moral, ¿no? Que vuelve a entrar en una tendencia epistemológica, lógica y de la teoría de la verdad. Pero bueno, la última consideración que él da sobre la relevancia es que esta concepción no se compromete a responder las preguntas importantes de la vida cotidiana, simplemente ayuda a formular las cuestiones. Y esto es un poco una tradición al estilo, me imagino ahorita Heidegger, ¿no? Que lo que importa en filosofía es saber formular la pregunta. Y él va a decir, bueno, entonces, ¿qué relación tiene que tú formules una cuestión relevante en la vida cotidiana si no te vas a comprometer con la respuesta? Lo que él dice es, bueno, o sea, quizá yo desde el punto de vista de la filosofía no te puedo contestar el qué de esa pregunta, pero al menos la forma en cómo yo estoy cuestionando te va a dar motivos o razones para que tú encuentres el cómo de esta pregunta, el cómo responderla. En este sentido, las cuestiones de la filosofía aplicada de la relevancia, los cuestionamientos, son propositivos y son relevantes realmente para la vida cotidiana. Ahora, la crítica, y como ya lo están viendo, sobre esta concepción, es que, bueno, él dice que Stevenson tenía en mente, cuando hablaba de cosas importantes para la vida cotidiana, eran cosas que estaban en la mente de la gente, ¿no? Y pues de pronto esto es como muy, muy relativo, ¿no? Se nos llena de relativismo en la definición.
esa es una crítica, ¿no? Que le hace que de pronto pues ya lo que vimos, el sentido y sobre todo los casos que vamos a tomar por válidos de filosofía aplicada son muy variables y no hay como un común, ¿no? En ellos. No hay algo en común que podamos establecer. Ese es lo primero. Y la segunda crítica que él establece es que la concepción de la relevancia no considera contrafácticos. Es decir, si nadie se planteó la pregunta, entonces, pues la definición no la puede catalogar como filosofía aplicada. Y un ejemplo que nos da, bueno, que yo quiero hacerlo paralelo a nuestro contexto, es la discriminación a la gente que no sabe usar Zoom. Hoy en día, como ustedes saben, la plataforma es la principal fuente de desarrollos académicos y desarrollos en otras áreas, ¿no? El no saberlo usar, pues nos demarca un límite enorme para podernos desarrollar, ¿no? Laboral y académica o intelectualmente. Y pues, con virtud en esta idea, en este hecho, sí hay quien discrimina a la gente que no es apta para usar este tipo de plataformas. Sin embargo, esta discriminación aún no está siendo pensada por la gente. ¿Por qué? Porque pues quizá el tema es muy nuevo, quizá pues no es algo que todavía nos cause un problema tan grande como o tanto ruido como para ponerle atención, ¿no? Entonces, de pronto esta cuestión no está en la mente de la gente y pues una teorización filosófica acerca de si es ética esta discriminación, pues no se considera bajo la concepción de la relevancia, ¿no? No se considera como filosofía aplicada. Y bueno, otra crítica que él también, otras dos críticas que va a establecer es que además de que hay relatividad en lo que consideramos por filosofía aplicada, también pues hay una mezcla enorme, ¿no? No hay como una distanciación adecuada entre lo que es filosofía pura y filosofía aplicada. Él nos va a decir que hay cuestiones que pueden resultar temas de la filosofía aplicada, pero que son resueltas desde el enfoque de una filosofía pura, ¿no? Y el ejemplo que se nos ofrece es el caso de la justicia incondicional de la mentira, ¿no? De que una mentira siempre va a ser injusta, ¿no? Incondicionalmente a los contextos, incondicionalmente a los casos. La mentira per se pues es un hábito, una cuestión injusta, ¿no? Una cuestión de injusticia. Él dice, bueno, cuando hablamos de la mentira y en casos concretos, pensamos que el tratamiento es con filosofía aplicada. Sin embargo, la justificación que tú puedes ofrecer a este argumento sobre que cualquier caso de mentira es una injusticia, se le atribuye y es propia de una filosofía de la moral, que es para Liper es una filosofía pura, ¿no? Es una filosofía no aplicada. Entonces, bueno, aquí la cuestión es que la concepción de la relevancia no nos permite establecer estos límites, ¿no? Y se nos mezcla lo que puede ser filosofía pura por filosofía aplicada. Y sobre ello, pues, entramos a una segunda concepción, que es la concepción de la especificidad. Y esta se define en términos de que la filosofía se aplica cuando aborda una cuestión específica o particular respecto a una rama general de la filosofía, como puede ser la metafísica, la epistemología, filosofía moral, lógica, etc., ¿no? El representante también, de nuevo, es Stevenson, es una segunda modalidad que ella también ofrece sobre filosofía aplicada. Y la dinámica de esta concepción es la siguiente. Liper nos va a decir que el punto de comparación entre filosofía aplicada y pura es el objeto de estudio. Y él dice que la diferencia entre una y otra es que una la filosofía pura refiere a cuestiones generales, como, bueno, regresando a la pregunta de los comentarios anteriores, la filosofía pura refiere a asuntos generales, mientras la filosofía aplicada refiere a asuntos particulares de este mismo objeto de estudio. Así, por ejemplo, si X es un objeto de estudio propicio a un tratamiento filosófico,
la filosofía pura va a cuestionar generalidades acerca de X, principios, axiomas, leyes, ¿no? Mientras la filosofía aplicada va a cuestionar eh, cosas particulares, como pueden ser cuándo son aplicables los axiomas, los axiomas para una cierta filosofía, las leyes o los principios, si esta aplicación cumple en casos concretos, ¿no? Y bueno, además de ello, él va a decir que la generalidad y la especificidad se van a dar en grados, ¿no? No hay como una frontera en donde digamos, esto es general y esto es específico, más bien eh, igual son relativos a los campos en donde nosotros estemos desarrollando la propia filosofía aplicada. Por ejemplo, para un campo filosófico general, hablando de generalidad, la filosofía aquí es propiamente filosofía pura y sus diferentes manifestaciones como son la ética, la lógica, la estética, son cuestiones particulares de esta generalidad. Entonces, en un marco en donde uno hable de la filosofía, los casos concretos van a ser nuestras disciplinas. Y a su vez, esas disciplinas tienen casos concretos. Por ejemplo, la estética va a tener especificidades, ¿no? La estética como una disciplina general. Y aquí es de aquí es que habla que pues no hay una división como exacta, ¿no? Sino gradualidades. Y pues bueno, las implicaciones para esta definición es que la filosofía aplicada ahora va a ser relativa al campo filosófico en el que se desempeñe. Si la filosofía aplicada se desempeña, por ejemplo, en el área de en el área de la metafísica, los casos de filosofía aplicada van a ser estas instanciaciones de los principios metafísicos a cuestiones particulares, ¿no? Y pues bueno, otra implicación que genera esta concepción es que toda subdisciplina de la filosofía pura que trate generalidades, en general toda disciplina que trate generalidades, para toda disciplina que trate generalidades, siempre va a existir una subdisciplina de la filosofía aplicada. Es decir, en todo caso en donde tengamos una teoría, un modelo que hable de cuestiones muy generales acerca de ciertos hechos, en ese caso nosotros podemos generar un caso de filosofía aplicada, ¿no? Una posibilidad de filosofía aplicada. Y pues bueno, la crítica a esta concepción es que pues esta idea de especificidad, de ir de lo general a lo particular, tiene un compromiso con el deductivismo filosófico, ¿no? Y esto quiere decir que lo que va a tratar la filosofía aplicada únicamente son cosas que entran en el campo de la propia filosofía, ¿no? Es decir, la filosofía aplicada aquí no puede tratar cosas que no son filosofía. ¿Por qué? Por los principios o quizá leyes lógicas de la instanciación, ¿no? No puede ir más allá que del dominio del dominio del campo en que se esté desarrollando, ¿no? Y pues bueno, él va a decir que esto quizá desde un punto de vista, eh, mm, pues axiomático, pues puede cumplirse, no hay mucho problema, pero desde un punto de vista operativo en nuestros nichos de trabajo, en nuestros nichos de investigación, de pronto es discutible, ¿no? Porque él dice que los principios recurrentemente son insuficientes, ¿no? Hay que irlos acotando, hay que irlos generando, hay que irlos modificando. Y estas modificaciones se ofrecen en virtud de los casos concretos o de la experiencia o de los hechos, ¿no? De los hechos ya más específicos, ¿no? Que nos van dando contraejemplos, que nos van dando casos límite, ¿no? Entonces, para manejar esta concepción de la especificidad desde un nicho de trabajo, de pronto es poco operativa, ¿no? Él va a preguntar, por ejemplo, ¿cuándo sabemos que los principios realmente son suficientes y adecuados? ¿No? ¿Cuándo realmente están representando la estructura general de un cierto orden? ¿No? Y pues sabemos que, bueno, al menos los que están aquí familiarizados con el tema de las discusiones filosóficas, eso es bastante debatible, ¿no? Y bueno, entramos a la concepción práctica de la filosofía aplicada y esta concepción se entiende como
en términos de que la filosofía se aplica cuando justifica una respuesta a preguntas, a preguntas comparativamente específicas dentro de su rama relevante de la filosofía sobre lo que deberíamos hacer, ¿no? A diferencia de la práctica y de la específica, de la concepción de la especificidad, es que esta todavía se va a comprometer solamente con las cuestiones, con los cuestionamientos, pero no con las respuestas, así como la concepción de la relevancia. La filosofía, la filosofía aplicada en la concepción práctica sí se compromete con la respuesta, ¿no? Trata de ofrecer una justificación a esta respuesta, pero se mueve en una lógica similar a la de la filosofía aplicada de la especificidad, ¿no? Los representantes están aquí en pantalla, de pronto me cuesta trabajo pronunciar, pero bueno, ya les dejaré esa tarea a ustedes. este, y lo que les decía, esta concepción se compromete con respuestas, y las respuestas con las que se compromete es acerca del deber, ¿no? Sobre lo que deberíamos hacer, sobre cierta cuestión que es muy particular o específica de una rama de la filosofía. Y dije, bueno, la condición... Y esta fue una duda que se generó hace ratito. La filosofía, en la concepción práctica, la filosofía aplicada, se debe distinguir de la filosofía práctica, en virtud de que la filosofía aplicada trata cosas específicas, mientras la filosofía práctica trata sobre cosas generales, pero en el ámbito concreto, quizá, o en el ámbito eh, que tiende hacia lo empírico, ¿no? Entre comillas eso, porque también es debatible. Dice, existe una relación muy estrecha entre filosofía específica y filosofía práctica, ¿no? Y la relación es que, pues, se va a prevalecer este deductivismo filosófico, el modelo de ir de lo general a lo particular, pero la diferencia es que en la práctica vamos a ofrecer respuestas, justificaciones a las respuestas. Además de ello, él va a decir que no todas las cuestiones de la concepción específica se pueden resultar como respuestas sobre lo que se debería hacer, y por tanto sobre respuestas para la filosofía práctica. Por ejemplo, él nos maneja un caso sobre la muerte, ¿no? ¿Qué es la muerte? Que es una cuestión de pronto un poco específica, pero el resultado ya no nos arroja una respuesta que justifique algo que debamos hacer frente a la muerte, ¿no? Y bueno, la relación entre filosofía práctica se acerca mucho a la ética aplicada. Aquí ya ustedes pueden ir suponiendo, porque la condición de esta concepción es justificar algo sobre lo que se deba hacer, ¿no? De ahí ya entramos indudablemente en la materia en ética, ¿no? Pero no todos los casos de la filosofía práctica pueden reducirse a la ética aplicada o al campo de la ética. Y él dice, por ejemplo, hay cuestiones de ética aplicada que no son cuestiones sobre lo que se debería hacer, ¿no? Como la axiología de la población, que ya no nos va a arrojar justificaciones para nosotros tratar o hacer o comportarnos de tal o cual forma, sino simplemente son valoraciones acerca en este caso, de cierta entidad sociológica, ¿no? También no todas las cuestiones normativas son cuestiones éticas, y como lo mencionábamos hace ratito, hay cuestiones normativas que son epistemológicas, como el hecho de tener creencias verdaderas, el hecho de cuándo distinguir entre noticias falsas, ¿no? Eso ya no son cuestiones normativas que caigan en el campo de la ética, y por ende no son coextensionales, ¿no? O extensionalmente equivalentes. Con ello, bueno, pues entramos a la concepción la concepción activista, es el cuarto punto, y esta dice que la filosofía se aplica cuando está motivada por la ambición de tener un efecto causal en el mundo, ¿no? Cierto efecto, los representantes aquí están abajo. Y sobre esta concepción nos habla de las motivaciones, ¿no?
Dice, bueno, cuando uno está haciendo filosofía aplicada regularmente, la motivación no es tanto solo ofrecer argumentos, ¿no? Solo ofrecer ideas o solo quedarnos en el marco esto intelectual, ¿no? Cuando nosotros queremos hacer filosofía aplicada, regularmente pensamos en buscar cambios, ¿no? Buscar cambios quizá al mundo o buscar cambios que nos beneficien a nosotros, ¿no? De aquí a que una motivación para esta concepción, o sea, que tiende a buscar cambios, es que no solo basta justificar, o sea, una respuesta. Hace falta también que esta respuesta cause un efecto, ¿no? Un efecto en la forma en que vivimos o en la forma en que nos relacionamos, ¿no? Con el mundo. Y bueno, y esto se sugiere principalmente porque mucho del trabajo sobre filosofía aplicada, que regularmente es académico, pues se desarrolla en los confines laborales, ¿no? De pronto solo son investigaciones que nos hablan acerca de la aplicabilidad de un modelo, ¿no? Por ejemplo, en filosofía de la ciencia. Un modelo naturalista que nos hable de cómo va a representar cuestiones o hechos empíricos evidenciados por la ciencia, ¿no? De pronto ahí se ciñe, ¿no? Pero ¿cómo decirle? Este modelo pues no trasciende algo más, ¿no? No es relevante pues ni incluso para la práctica científica y esto contextualmente se puede mostrar en el hecho en que muchas de las teorías o de los modelos en este campo de filosofía de la ciencia y en otros pues resultan prescindibles de las materias en donde donde están ejerciendo su ejercicio filosófico, ¿no? En este caso, filosofía de la ciencia, a veces los modelos resultan prescindibles de la práctica científica, ¿no? De pronto la esfera científica está en algún lado y las reflexiones, las especulaciones filosóficas están en otro y pues no hay como un contacto, ¿no? Entre una y otra. Eh, marca esta concepción, dice, bueno, es que pues de pronto esta idea de filosofía aplicada y sobre todo la motivación y la primera sugerencia de aplicar la filosofía a algo, pues ya no se vuelve tan coherente, ¿no? Con la forma en cómo nosotros realizamos la filosofía aplicada y de aquí al surgimiento. Y pues bueno, sin embargo, pese a todo esto, a las motivaciones que nos ofrece una concepción activista, Lipper va a criticar de dos puntos, ¿no? Primero que la definición lleva a considerar casos de filosofía de filosofía no aplicada como filosofía aplicada. Por ejemplo, él nos habla de que hay muchos teóricos en áreas de filosofía pura que tienen intenciones de causar un efecto en el mundo, ¿no? Yo estoy pensando eh, por ejemplo, quizá Kant, ¿no? Con esta idea, la división entre los dos tipos de conocimiento que buscaba responder a una concepción, a una concepción que ponía ¿cómo se llama? En lío el racionalismo con el empirismo, ¿no? De pronto Kant, al desarrollar este tratado, esta teoría, tiene la motivación para hacer el cambio en esta manera de pensar, ¿no? En esta manera de pensar quizá erróneamente al racionalismo contra el empirismo. Sin embargo, pues lo que él hace no es, o sea, al menos intuitivamente no es catalogado como filosofía aplicada, sino como filosofía pura, ¿no? En sus respectivos campos, como el epistemológico. Y bueno, una cuestión más es que preocuparse siempre por el cambio pone en segundo lugar el tema del conocimiento y la verdad, ¿no? Que son, para Lipper son condiciones que todo buen filósofo debe cumplir, ¿no? Debe poner en primer lugar. En general, no hay como una retroalimentación grande de esta concepción porque de aquí nos mete a la segunda parte de la serie de concepciones, pero esto es más o menos la crítica. Y bueno, entrando en la concepción metodológica, esta nos dice que la filosofía se aplica cuando implica el uso de métodos específicamente filosóficos para explorar cuestiones fuera del estrecho conjunto de los problemas filosóficos, ¿no? Y aquí ya como que entramos
como que entramos en correspondencia con las principales intuiciones que tenemos a veces de filosofía aplicada, ¿no? El saber aplicar. ¿Y qué aplicamos? Ah, pues nuestros análisis, nuestras maneras de tratar de cuestionar, de justificar cierto tema, ¿no? Que eso, todo eso está en el mundo de los métodos. Y bueno, aquí los representantes. Y la idea en la concepción metodológica es una extrapolación de todos los métodos filosóficos, ¿no? Como sucede recurrentemente, por ejemplo, en lógica, con las reducciones a lo absurdo, que bien te pueden valer para asuntos de la argumentación en lenguaje natural, ¿no? Pero que pues quizá ya no son propios de los campos filosóficos, ¿no? Otro ejemplo pueden ser este análisis fenomenológico a otras áreas como ha sido la danza, como ha sido el arte y otros análisis. Igual funciona con la hermenéutica. La idea aquí es eso, o sea, extrapolar la manera en cómo nosotros abordamos un tema filosófico, pero en cuestiones o en objetos que no vamos a considerar o no vamos a tomar por el conjunto de las cosas que son filosóficamente tratables. Y bueno, a diferencia de la instanciación en la concepción de la especificidad, que va de lo general a lo particular, la extrapolación sí nos permite tratar ir más allá de la filosofía. Aquí pues yo diría, o sea, como que una sugerencia, una incluso crítica a esta idea, es que quizá no hay una suficiente aclaración de lo que estamos haciendo cuando instanciamos y de lo que estamos haciendo cuando extrapolamos, ¿no? Pero de pronto, pues bueno, no hay una suficiente aclaración porque de pronto cuando nosotros instanciamos una generalidad, estamos aplicando un método. O sea, hay un método que está sustentando esta instanciación, ¿no? Y esta instanciación puede ser equivalente a la forma en cómo se maneja la concepción metodológica. A su vez, cuando nosotros ocupamos cierto método para hacer un análisis filosófico, o para hacer un análisis filosófico en cuestiones no filosóficas, los métodos por sí mismos ya implican principios. Por ejemplo, el método de la reducción al absurdo implica principios filosóficos que tienen que ver con la no contradicción, quizá con la identidad y el tercero excluso, ¿no? Entonces, de pronto aquí siento que hay una como eh, poca claridad, ¿no? En lo que vamos a entender por instanciación y por extrapolación, pero bueno, bajo la idea del Lippert, la concepción metodológica sí responde a cuestiones no filosóficas, ¿no? Y bueno, sobre la sexta concepción, que es la concepción empírica, esta nos habla de que la filosofía se aplica cuando está significativamente informada por evidencia empírica, en particular la proporcionada por las ciencias empíricas, ¿no? Aquí los representantes de nuevo es Stevenson. Y pues las motivaciones para este tipo de posiciones es el hecho de que la filosofía aplicada él dice que su naturaleza es esencialmente interdisciplinaria, ¿no? O al menos en todos los campos que tenemos en la filosofía aplicada parece ser la que más se puede adaptar a un ambiente interdisciplinario y multidisciplinario, ¿no? Por su facilidad en algunas concepciones para ir adaptando los métodos filosóficos a otros tipos de materias, ¿no? Y bueno, aquí la filosofía pura es una disciplina a priori, ¿no? Que descubre verdades conceptuales y aparte, o de la razón, ¿no? Por medio de ejercicios puramente intelectuales, ¿no? Así entendemos, por ejemplo, cuando hacemos filosofía de las matemáticas, cuando hacemos la propia metafísica o cuando hacemos epistemología, ¿no? En un sentido no sé, me imagino, bueno, se me viene a la mente el sentido analítico, ¿no? El de ir esclareciendo los conceptos de los conceptos sustanciales para una explicación epistemológica.
Ese modo de realizar filosofía es puramente intelectual, no basta con que nosotros indaguemos en los diferentes argumentos para ir generando verdades. Por otro lado, la filosofía aplicada se basa en los resultados de las ciencias o evidencias. La relación entre una y otra igual es gradual, nos va a decir. Sin embargo, nosotros vamos a encontrar una diferencia metódica, ¿no? Los métodos que usamos para la filosofía pura, que son plenamente intelectuales, van a diferir de los que se aplican en la filosofía aplicada, ¿no? Perdonen la redundancia. Y bueno, y los métodos tratan sobre ir de la mano de las evidencias, ¿no? De las evidencias empíricas. Ejemplos que podemos encontrar de este tipo de concepción, pues son los aportes a las neurociencias que tienen las diferentes filosofías en sus muy diferentes ramas. El naturalismo en filosofía de la ciencia particularmente se mueve en esta forma de desarrollo, ¿no? No hay como esta idea de revisar las teorías científicas a partir de principios filosóficos, sino más bien de ir guiando, de ir esclareciendo los conceptos de las prácticas científicas, ¿no? También puede entrar aquí el programa del positivismo lógico, este programa clásico que tiene por representante a Carnap, ¿no? En donde la lógica está desarrollada a partir de estas proposiciones protocolares, ¿no? Proposiciones que tienen una cierta evidencia, una cualidad ontológica empírica, ¿no? Y también dice que algunos casos de la teoría ideal y no ideal, ¿no? Frente a la teoría no ideal frente a la ideal. Esta teoría nos explica sobre este tipo de ejercicios mentales en donde nosotros establecemos condiciones ideales para un cierto propósito, para una cuestión, y condiciones ideales y condiciones no ideales que son condiciones reales, ¿no? Lo que pasaría si tuviéramos ciertas condiciones de lo que está pasando cuando suceden los hechos, ¿no? Cuando están sucediendo en el día a día los hechos. Esta teoría no ideal corresponde bastante bien a una concepción empírica, ¿no? O el ejercicio de las teorías no ideales son ejercicios de filosofía aplicada en una concepción empírica. Con ello entramos finalmente a la última concepción de la filosofía aplicada, que es la de la audiencia, y esta también es muy, muy popular, igual el representante es Stevenson, y esta nos va a decir que la filosofía se aplica cuando su público objetivo no son filósofos, cuando dirigimos el discurso a gente que no está haciendo filosofía, ¿no? De pronto esta definición, más allá de una definición, va a decir Lipper que es pues como un caso, ¿no? Pero es muy vago. Dice que el criterio, si lo tomamos por criterio, es bastante débil porque basta con que los filósofos tengan intención de dirigir sus trabajos, incluso los de filosofía pura, a un público general, ¿no? Como puede suceder, por ejemplo, con Frege, ¿no? En la filosofía de las matemáticas para los matemáticos. De pronto, pues este tipo de filosofía puede entrar como un tipo de filosofía aplicada, ¿no? Y en una reconstrucción de Lipper, pues no es como tan intuitivamente aceptable, ¿no? A su vez, se confunde la filosofía aplicada con la filosofía popularizada o con la divulgación de la filosofía. Y bueno, él al final va a decir que sí hay casos de filosofía aplicada que cumplen con la concepción de la audiencia, pero más bien deben de tomarse como indicadores de filosofía aplicada, no como un criterio, como una condición ni suficiente ni necesaria de esta definición, ¿no? Y bueno, con ello terminamos las 7 definiciones que él nos ofrece sobre filosofía aplicada y damos un espacio de nuevo a comentarios y retroalimentación. Bueno, aquí Milagros Barroso. Ok. Dice, cuando en filosofía de la ciencia hablamos de modelos, lo hacemos como sinónimos de las teorías. Esto se supone representan la realidad.
Esto es, se adecúan o salvan los fenómenos o los hechos. Depende del marco o programa de investigación al que se adhiere el filósofo. Dicho esto, no es filosofía pura, es filosofía que conecta o pretende conectar a través de representaciones de la realidad. Y si tiene razón, hay un sentido en que se usan los modelos como representaciones concretas o representaciones empíricas. Hay otro sentido, sin embargo, del término modelo, que se usa como simplemente representación, ¿no? Representación de cierta ontología, ¿no? Yo cuando refiero, cuando digo, y sobre todo en la propaganda que se, que se expuso en las redes sociales sobre este seminario y decimos los modelos filosóficos, lo entendemos como estas expresiones sistemáticas y de alguna realidad, ¿no? Para el caso, sí, de la filosofía de la ciencia, y sobre todo por el uso del término, en este paradigma, los modelos conectan directamente a la realidad quizá empírico, quizá concreta, ¿no? Pero bueno, es buena acotación. Muchas gracias por este comentario, Milagros. ¿Alguien más que tenga alguna cuestión? Esta pregunta que hace Froilán es bastante adecuada y se plantea también en la lectura, y es parte de la última explicación, y es si las concepciones pueden ser coexistentes, ¿no? Y es decir, bueno, es cierto que cada concepción se piensa en un nicho teórico y en un determinado sistema de lenguaje, es cierto, ¿no? Pero también podemos comprender todo este tipo y esta es la pregunta, podemos comprender estas definiciones bajo un mismo sistema de lenguaje, y si es el caso, pueden ser coexistentes o se contraponen, ¿no? Es, en particular, Lipper nos va a decir, y ya es el tema de su conclusión, que si se entienden como simplemente condiciones suficientes para la filosofía aplicada, pueden ser coexistentes. Pero si se entienden cada una como definiciones eh, necesarias necesarias y suficientes, estas definiciones son incompatibles. ¿Por qué? Porque algunas manejan, por ejemplo, el tema de la relatividad, el tema de la distinción entre filosofía pura y no pura, o el tema de distinguir lo que es filosofía de lo que no es filosofía, ¿no? De pronto vamos a encontrar problemas. Y bueno, es una buena participación, sobre todo eh, porque parte del objetivo del seminario es tratar de responder a esta cuestión, ¿no? De cómo podemos hacer una definición, si partimos de las definiciones de Lipper, cómo podemos hacer una definición más o menos completa o adecuada, ¿no? Que responda a estas modalidades y a estas diferentes concepciones. La propuesta de Froilán es que si se pueden etiquetar bajo una concepción metodológica, yo diría que sí, en parte, y es algo que les quiero también explicar sobre una propuesta que les traigo, pero sí, o sea, por ahí siento que, así como tú, va la discusión, ¿no? Sobre cómo podríamos englobar las diferentes definiciones. Gracias, Froilán. ¿Alguna otra cuestión que quieran? Y bueno, les recuerdo que llenar el formulario que aquí les dejaron en el chat es sobre todo para la participación, ¿no? Para la asistencia, perdón. Y pues bueno, con ello creo que podemos pasar al último punto, que es la parte del análisis, las reflexiones, conclusiones que podemos ofrecer a esta primera lectura, ¿no? Sobre la naturaleza de la filosofía aplicada. Y bueno, en virtud de esta diferencia y de la cuestión de Froilán sobre si hay coexistencia, si hay compatibilidad entre las diferentes concepciones, nosotros cabe preguntar aquí qué podemos decir acerca de lo que es filosofía aplicada, ¿no? ¿Con qué tipo de concepción nos podemos comprometer?
o cómo podemos responder a esta diferencia, ¿no? Para ello, yo les voy a dar una serie de 4 estrategias que se me ocurren, pues, para tratar el tema de la filosofía aplicada. Ustedes la comentarán y pues espero que les sirva para pues, sus propias investigaciones y su propia formación. La primera estrategia consiste, a esta le llamo semántica 1.0, y consiste en pensar que gran parte de las definiciones que se nos dan no son absolutas, o sea, al final se desarrollan a partir de sistemas de lenguaje, y estas definiciones pueden ser perfeccionables, ¿no? Semánticamente. Es decir, podemos irlas acotando según las necesidades que queramos que cumplan. Les ofrezco un ejemplo, el de la crítica que se le hace a la concepción de la relevancia, es que no considera contrafácticos y que tiene una relatividad contextual, ¿no? Que hay casos de filosofía aplicada que son válidos en cierto tiempo y en otro tiempo de pronto ya no son, ya no pueden ser considerados como filosofía aplicada. Bueno, para soslayar este hecho podemos acotar la definición de la relevancia en la siguiente manera, ¿no? La filosofía se aplica si solo sí es o puede ser relevante para cuestiones importantes de la vida cotidiana, ¿no? El operador modal puede ser, ya nos permite entonces sí hablar o considerar contrafácticos, ¿no? Y también considerar casos de los cambios contextuales, ¿no? Ya evitamos la relatividad contextual y podemos abarcar extensionalmente a los contrafácticos. Sin embargo, esta definición, pues yo no puedo considerarla todavía completa o adecuada, porque existe otra crítica, ¿no? Por ejemplo, la idea de vaguedad, ¿no? En el criterio, que las cuestiones importantes de la vida cotidiana, pues, son relativas a las personas, ¿no? Lo que está pensando la persona. Y lo que decíamos, si el problema no lo piensa la persona, de pronto el problema ya, o la cuestión filosófica, no puede pasar por filosofía aplicada. Aquí establecemos otra acotación de la semántica de esta definición, y se puede establecer en estos términos. La filosofía se aplica cuando es o puede ser relevante para cuestiones importantes de la vida cotidiana, es decir, cuestiones que tengan la posibilidad de afectar concretamente. Aquí yo puse la vida humana, pero podríamos cambiar el término vida humana por algo que nos permita delimitar el enfoque, ¿no? De la filosofía aplicada que queremos que cumpla. Esta es una estrategia, ¿no? Y con ello, a partir de las acotaciones, nosotros podemos ir estableciendo el sentido de filosofía aplicada mediante alguna de las concepciones que se les propone. Una segunda estrategia es que no nos comprometamos con alguno de los supuestos que se da, ¿no? Al principio. Por ejemplo, podemos descartar la división entre filosofía pura y aplicada, ¿no? ¿Y cómo descartamos esta división? Bueno, pues adoptando una definición genitivista de filosofía, una definición de filosofía que no considere esta división, ¿no? Que no tenga pauta en esta definición. Esta definición la da Ulises Moulines. La definición genitivista dice que la filosofía no existe a secas, sino siempre se hace filosofía de algo. Ergo, toda filosofía es aplicada. Él entiende a la filosofía como un pensamiento, una forma de pensar recursivamente que tiende al mismo pensamiento, y en este caso, a grandes rasgos, la filosofía es una ciencia de la cultura que solo tiene sentido el término filosofía cuando se dice filosofía de algo más, ¿no? Aquí, por ejemplo, cuando hablamos de metafísica, estamos haciendo filosofía quizá de las propiedades esenciales o sustanciales pues, de lo que va más allá, puede ser de lo físico, ¿no? De lo trascendental o de lo abstracto. En esta definición, nosotros prescindimos de la división filosofía pura y aplicada, porque toda filosofía posible es aplicada de entrada. Y bueno, pues ello nos arroja trivialidad, ¿no? Todas las concepciones cumplen con la caracterización de una filosofía aplicada y todas son filosofía aplicada. Sí, quizá
aquí quizá, bueno, también podríamos acotar, pero lo importante en esta caracterización es que si nos damos cuenta, la concepción metodológica es la que mejor expone esta idea de filosofía, ¿no? O mejor expone a la práctica filosófica al especular, al teorizar o al modelar ciertos fenómenos, ¿no? Esta es otra estrategia, siguiendo la estrategia 2, eliminando un supuesto. También podemos eliminar el supuesto de que el supuesto de que existe filosofía o cosas que son de la filosofía y cosas que no son de la filosofía, ¿no? La división entre filosofía y no filosofía. ¿Cómo podemos descartar este supuesto? Bueno, si apelamos a una concepción, a una jerarquía ontológica en donde las cuestiones de la filosofía engloban la generalidad de todo lo que existe. Entonces, las cuestiones que consideramos comúnmente como no filosofía son cuestiones que participan o son subconjuntos de este campo que llamamos campo general de la filosofía, ¿no? Con ello, por ejemplo, el modelo deductivista que sirve para la especificidad y para, habíamos dicho, la filosofía práctica, pues puede tocar, o sea, puede tocar cualquier cosa, puede tocar o se prescinde de la crítica de que es limitado respecto a temas que no son filosóficos, porque la ontología que estamos adoptando es que todo y absolutamente todo es susceptible a ser filosófico. En esta estrategia, bueno, pues ya nos permite comprometernos quizá con una concepción de este tipo, ¿no? Deductivista. Habría que pensar, eso ya no me di la tarea por los límites también de esta exposición, habría que pensar qué tanto se adaptan estas dos estrategias con las otras definiciones o con las otras concepciones. Bueno, una tercera estrategia que es la semántica 2.0 es que en vez de empezar a dar como definiciones, empezar como a definir nominalmente o abordar el problema de qué es filosofía aplicada desde un punto de vista nominal, en vez de proceder de ese modo, procedemos de modo inverso, es decir, abordamos el problema de qué es filosofía aplicada a partir de cuestiones reales, ¿no? Y sobre todo a partir de las desideratas que pretendemos para la definición, ¿no? Que bien pueden ser, por ejemplo, la extensión del término, qué tipo de casos vamos a considerar. Hacemos un catálogo de casos y entonces podemos ir replanteando cómo podría ser la definición, ¿no? De filosofía aplicada. También qué tipo de supuestos debe cumplir esta definición y qué aspectos de la filosofía debe considerar, ¿no? ¿Qué aspectos vamos a tratar como filosóficos generales y filosóficos específicos, ¿no? Aquí yo les doy unos ejemplos. Podemos establecer las desideratas de que nuestra definición abarque las prácticas filosóficas especiales, es decir, las prácticas que tenemos, por ejemplo, de campo, las prácticas concretas, que también abarque la extrapolación de los métodos filosóficos y que también abarque, que vaya dirigido a cuestiones fuera de la filosofía. Este método ya nos va diciendo de con qué tipo de adjetivos, de proposiciones podemos ir definiendo el término filosofía aplicada, ¿no? Esta es una estrategia, la estrategia 3. Pero bueno, la estrategia que quizá más nos importa porque trata sobre cómo considerar compatible todas las definiciones ofrecidas en el libro, es esta, ¿no? Y esta parte de la conclusión que nos ofrece el IPER, que ya les mencioné, que dice, bueno, tratemos a las caracterizaciones como condiciones suficientes. Simplemente esto es como modalidades en donde nosotros podemos ubicar a la filosofía aplicada, ¿no? Como un cierto tipo de filosofía aplicada, él nos dice. La estrategia 4 habla de definir el conjunto, ¿no? El definir el sentido de filosofía aplicada a partir del conjunto de definiciones ya dadas. Bueno, yo acotaría esa estrategia a una más, y esto es definir el sentido de filosofía aplicada a partir de una conjunción de las concepciones, en tanto estas sean tomadas como manifestaciones de la filosofía aplicada, no como concepciones.
sino como manifestaciones o como ejemplos caso. Y les digo, bueno, así cada concepción corresponde a un punto en el espacio de dominio de la filosofía aplicada para ciertos parámetros, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo les presento mi campo de filosofía aplicada, que está ejemplificado por este espacio entre las dos barras. Yo voy a presentarles mis parámetros. En la cuestión anterior nos decían, bueno, si lo vemos desde un enfoque metódico, aquí cabe esa idea, ¿no? Mis parámetros van a ser, bueno, la filosofía aplicada tiene incidencia o tiene presencia a nivel cultural, a nivel de procedimental y a nivel de los modelos filosóficos, ¿no? Y estas presencias tienen ciertas tendencias, ¿no? Tendencias a cuestiones subjetivas y tendencias a cuestiones objetivas. Estos van a ser como mis valores para ir ubicando todas las concepciones ofrecidas, ¿no? Como casos. Si, por ejemplo, ubicamos en el enfoque procedimental a la concepción metodológica, voy a abrir aquí está. A la concepción metodológica la enfocamos, bueno, antes todo esto se da en grados, no hay un grado no hay divisiones exactas entre lo cultural y lo procedimental, sino hay como ciertas gradualidades que nos pueden llevar de un punto a otro, y a su vez, entre las tendencias a lo subjetivo y objetivo, también hay grados, ¿no? Si, por ejemplo, partiendo de estos parámetros, podemos ubicar a la concepción metodológica como un caso de filosofía aplicada que parte de un parámetro procedimental y que se puede ubicar en la media entre cuestiones o tendencias objetivas. Es decir, por esto quiero decir, bueno, quiero dar a entender que el tipo de casos o el tipo de problemas o el tipo de enfoques que puede adoptar la clase de filosofía aplicada, ¿no? Aquí la filosofía aplicada metodológica puede tratar tanto gradualmente tendencias subjetivas, tendencias que hablen de sujetos o tendencias que hablen de objetos. Por ejemplo, la concepción de la audiencia que va dirigida a un público, esta trata sobre cuestiones subjetivas, ¿no? Cuestiones de individuos y cuestiones intersubjetivas, quizá. La cuestión de la relevancia se enfoca más en un marco cultural y del contexto, y también puede tratar ir hacia las dos tendencias, ¿no? La cuestión activista quizá está más enfocada en cuestiones subjetivas, pero no deja de lado las objetivas, y está en una media que se inclina más al campo de lo cultural y del contexto que de lo procedimental, pero no por ello carece de estos elementos. A su vez, también la concepción práctica y empírica es una media entre lo cultural y lo procedimental, y que puede bien partir de cuestiones objetos. La empírica va más dirigida a cuestiones objetivas, mientras la práctica puede ir hacia ambos lados, ¿no? O esté equilibrado en estos puntos. Bueno, para entender lo anterior, aquí yo propongo pues primero un supuesto, ¿no? Esta idea de tratar de comprender en un mismo sistema semántico todas las concepciones debe de tener un primer supuesto, y es el de definir suficientemente y ampliamente los términos filosofía y aplicación, ¿no? Así, por ejemplo, la primera propuesta es que por filosofía se entienda todo lo que sustancialmente todo lo que implica sustancialmente la producción de un modelo filosófico, en sentido amplio, igual modelo, o de una teoría filosófica, o de una reflexión, ¿no? Vamos a ponerlo como de un producto filosófico, ¿no? Todo aquello que implique sustancialmente la producción de una cuestión filosófica puede entenderse por filosofía. Y entonces, en esto yo puedo abarcar, por ejemplo, los métodos filosóficos, a las teorías filosóficas y a las prácticas filosóficas, ¿no? Las tres me van a responder a la idea de filosofía. Esa es la primera propuesta para una definición amplia de filosofía. Ahora, una definición amplia de aplicación o de aplicar es entenderla como una función que permite ir de un punto X a un punto Y, simplemente, ¿no? Es decir, cuando aplicamos algo, buscamos un objetivo, el objetivo va a ser el Y lo aplicamos a cierto objeto, ¿no? El objeto va a ser X.
Esto es lo que indica el término función. Ahora, regresando a nuestro esquema y ya teniendo en cuenta ya nuestras definiciones sobre filosofía y sobre aplicar nuestras definiciones amplias, entonces sí podemos ubicar ya de manera un poco más especializada o específica nuestras diferentes concepciones de filosofía aplicada propuesta por Lipper. Y por ejemplo, aquí tenemos ya un rango que habla de la aplicabilidad filosófica, de aquello que se puede aplicar en términos de la filosofía, ¿no? Y ellos empatan bastante bien con los rangos de la cultura y el contexto, con los rangos con los parámetros, ¿no? El procedimental y el parámetro de los modelos filosóficos. Así, por ejemplo, cuando yo aplico, de aquí a acá, cuando yo aplico un método filosófico a una tendencia que puede ir de lo subjetivo o al objetivo, una tendencia media, yo me encuentro con una concepción metodológica. Cuando yo aplico una práctica filosófica a tendencias, por ejemplo, que van hacia los subjetivos, yo me encuentro con una manifestación de la audiencia, ¿no? Una manifestación de la filosofía aplicada de la audiencia. A su vez, si aplico una práctica filosófica que vaya a la media entre lo subjetivo y lo objetivo, también me puedo encontrar una manifestación de filosofía aplicada que tienda a lo activista, a la de la relevancia. Y si esta aplicación tiende más hacia cuestiones objetivas, me puedo encontrar con una manifestación de concepción empírica, ¿no? De la filosofía aplicada. A su vez, si yo aplico una teoría filosófica a cuestiones objetivas, me encuentro con una cuestión de la especificidad. Y en esta reconstrucción, bueno, mi propuesta parte de que con esta reconstrucción, entonces nosotros sí podemos ubicar todas las diferentes concepciones de filosofía aplicada bajo un mismo nivel semántico, bajo un mismo sistema semántico, quiero decir. Y ello además nos propone ya nos sugiere una definición, ¿no? A partir de, pues, nuestros parámetros, la definición de filosofía aplicada va a considerar los parámetros en donde nosotros vayamos a aplicar el término de aplicabilidad filosófica, es decir, las cosas que nosotros vayamos a aplicar y las tendencias hacia, o los objetos o los casos en donde nosotros vayamos a llevar nuestra aplicación, ¿no? En general esto sería todo por la propuesta y con ello paso al tercer espacio para comentarios, sugerencias, dudas y cuestiones. Y bueno, espero les haya gustado esta primera sesión y doy pauta a que manifiesten dudas o cuestiones, sugerencias, comentarios.